Bueno, Universidad de Cuauhtémoc, el tema es la educabilidad, doctorado en Ciencias de la Educación, enfoques filosóficos de la educación de Paula Andrea Sánchez, 2019. Según Sarramona, la educación necesita de la acción de dos elementos, uno con capacidad de influenciar y otro que sea capaz de ser influenciado. Todo individuo nace en un entorno de creencias, culturas, costumbres, entre otros que de una u otra forma influyen o determinan su pensamiento, pero que no debe estar condicionado, ya que la educación da la posibilidad de liberarse de ese sistema y de construir individuos críticos, analíticos y propositivos de la sociedad en la que habitan. La capacidad de transformar desde la educación es lo que Sarramona llama educabilidad. En este texto de educabilidad, lo que nos evidencia es que todos los seres humanos tienen esa capacidad de educarse y de ser productivos para una sociedad y de que sean capaces de transformarse en ellos mismos y por ende que sean tan propositivos también como para dar pautas para cambiar una sociedad. Bueno, según Herbart, la educabilidad se encuentra en tres aspectos, que son la plasticidad, la evolución animal, la relación exclusiva al hombre, que es la categoría humana. En la plasticidad, todos los seres humanos tienen la capacidad de educarse a sí mismos, ya que los seres humanos desde que nacen están asimilando todo lo que los rodea y comienza un proceso de adaptación, moldeándose a la sociedad en la que vive. Esto sucede así durante los primeros años de vida y en el proceso de plasticidad, denominado así por Herbart, mientras que más adelante va tomando conciencia de su entorno, que es lo que nos hace algo diferentes de los otros animales, es que tomamos conciencia del entorno y tenemos la capacidad de decir cuál es el rumbo que va a dar la vida, ya que no solamente son la influencia del contexto, sino que ha sido transformado gracias a la educabilidad y que es una relación exclusivamente humana, que es la capacidad que tiene el ser humano de comunicarse y a través de este acto tener la capacidad de expresar sentimientos, emociones, que es lo que lo diferencia del resto de los animales y es por esta razón biológica que es posible educarse. ¿Cuáles son los límites de la educabilidad? Según el autor, el principal límite que tienen los seres humanos es el cuerpo. Es su estado físico lo que pone barreras, ya que el cuerpo de por sí es defectuoso, se enferma, se deteriora y muere. No es infinito como el conocimiento. Entonces ese es el principal límite que tenemos para seguirnos educando, que llega un momento en donde ya la materia muere. Bueno, existen varias corrientes en la educabilidad, una de ellas es el negativismo pedagógico. Según Isben, Solá, Schopenhauer, Galton, la educabilidad se ve limitada por el factor genético, en donde el individuo es determinado y nada puede hacer la educabilidad ante esta configuración biológica que viene inmersa en cada ser humano. Así es que sí, genéticamente un individuo viene predispuesto para ser un gran matemático, para aprender muchas cosas, para desarrollarse muy bien en la sociedad, pues entonces este individuo, como ya viene determinado para eso, pues va a lograr todo eso. Mientras que un individuo que viene determinado por la delincuencia, por ser un ladrón, entonces ya está predispuesto a que sea eso. Entonces la educabilidad ahí no tiene nada que hacer. Entonces es muy difícil que un ser humano sea educable según pues estos autores. Pero hay otra corriente que es el positivismo pedagógico. El positivismo pedagógico, como ustedes pueden observar en la imagen, contiene muchos elementos que hacen que un ser sea educable y que desarrolle su personalidad. En el positivismo pedagógico hay varias variantes. Una, por ejemplo, es la variante sociológica. Para algunos psicólogos como Owen, Marx, Jodorowsky, Durkheim
Entre otros, el contexto social define la personalidad del individuo, siendo la educabilidad de gran importancia porque es la que reconfigura al ser humano. Porque no solamente se aprende en las instituciones educativas, sino de la cultura, de la religión, del momento histórico. Todos estos elementos son los que forman y transforman el ser humano. Hay otra variante que es la psicológica, en donde dice que el comportamiento se deriva de un aprendizaje. La conducta humana es condicionada por el ambiente, como lo sostuvo Pavlov, Bekerev, que a partir de ciertos estímulos se puede lograr una respuesta. Según Watson, pues él decía que si le dieran una docena de niños bien formados, que él mediante un condicionamiento haría de ellos médicos, artistas, ladrones, independientemente de su talento, de sus inclinaciones, de sus tendencias, de sus habilidades, a pesar de la raza de los ancestros, él iba a formar, mediante un condicionamiento, iba a formar a esos niños. Por esta misma línea están Kant y Brunner, en donde afirman que la conducta de los seres humanos se puede moldear gracias a la educabilidad, siendo esta el principal articulador de la sociedad. Bueno, hay otra corriente que es el positivismo moderado. Esta deriva de una tesis en la que la personalidad se forma de acuerdo con unos factores, tanto genéticos como ambientales, y de acuerdo con este proceso se puede educar una persona y se puede crear la personalidad. Pero también según ellos existen limitaciones de la educabilidad, en donde dicen que si bien el cuerpo es la mayor limitante en la educabilidad, el mismo sistema educativo también lo es, ya que este forma a ciudadanos que requiere cierta sociedad de acuerdo a su contexto histórico. También hay otras limitaciones como la intervención técnica, porque los educadores no dan todas las herramientas para formar la personalidad. Es algo subjetivo que tiene que ver con la comunicación y que además intervienen otras características. Bueno, para concluir, la educabilidad tiene unas características muy puntuales como son lo personal. Lo personal es un derecho y una necesidad personal. Se genera desde la personalidad del individuo y es un derecho social que se adquiere como ciudadano desde el momento en que se nace. Que es intencional, que se tiene una intención desde el educador. Siempre el educador tiene una intención, siempre tiene un objetivo de qué es lo que quiere que el estudiante aprenda. Que es dinámica. La personalidad, el medio, las interacciones, todo esto influye para que se forme la personalidad. Además, los seres humanos necesitan de los demás para su desarrollo. ¿Qué es necesaria? Ya que la educabilidad permite al hombre una autorrealización, permite también la socialización y son los motores para que ese ser humano se pueda desenvolver en una determinada